Buenas tardes, chicos. Vamos a repasar el tema que hemos hecho hoy en religión. El tema que hemos trabajado es sobre los 4 evangelios. La palabra evangelio quiere decir buena noticia. Y ¿cuál es la buena noticia que nos trae el evangelio? Pues son todas las enseñanzas que Jesús hizo y enseñó enviado por el Padre. Fueron 4 discípulos de Jesús los que escribieron estos evangelios. Fueron Mateo, Lucas, Juan y Marcos, que los vamos a conocer a continuación. El primer evangelista que vamos a conocer es a San Mateo, que es representado con un ángel. San Mateo era un cobrador de impuestos que dejó su trabajo para poder seguir a Jesús. Él fue uno de los 12 apóstoles, es decir, que él sí conoció a Jesús y él escribe su evangelio en el año 80. El símbolo que lo representa, como ya te dije, es un ángel con el que o un hombre con un libro en las manos. San Mateo relata todo lo que Jesús dijo e hizo sobre todas sus enseñanzas, es decir, en el Evangelio de San Mateo vamos a encontrar las parábolas, vamos a encontrar los milagros, vamos a encontrar las bienaventuranzas, ¿sí? Luego tenemos el Evangelio de San Lucas. San Lucas es representado por un toro, ¿sí? Un toro con un libro. Lucas no conoció personalmente a Jesús, es decir, que él no conoció personalmente a Jesús, él no trató con Jesús, sino que Lucas acompañó a San Pablo y recogió muchas enseñanzas de Jesús entrevistando a los que vivieron con él. Es decir, que Lucas era como un periodista que iba preguntando a los que conocieron a Jesús y así iba recopilando para escribir su evangelio. Escribió el evangelio 50 años después de la muerte de Jesús. El evangelio de Lucas nos habla mucho de la Virgen María y de la infancia de Jesús. De la infancia de Jesús, por ejemplo, podemos encontrar en el evangelio de Lucas que cuando Jesús era un niño y se perdió. Luego tenemos el evangelio de San Juan. El evangelio de San Juan fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, es decir, que San Juan sí conoció a Jesús. Este terminó de escribir su evangelio hacia el año 100. Este evangelio es un poco distinto a los demás. ¿Por qué? Porque San Juan utiliza términos que quizás son difíciles para entender. Su evangelio también se llama el evangelio espiritual, por la misma razón que ya te di antes. Se le representa con un águila, con un libro. San Juan era el discípulo amado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, está siendo crucificado muere en la cruz, Juan es el apóstol que acompaña a la Virgen María. Y por último, tenemos al Evangelio de San Marcos. San Marcos va a ser representado por un león. San Marcos fue un discípulo y secretario de San Pedro, es decir, que San Marcos tampoco conoció a Jesús, pero fue como un alumno de San Pedro. Al ser secretario, él escribía todo lo que San Pedro le enseñaba acerca de Jesús. Este es el evangelio más antiguo y es el más corto de todos. Fue escrito alrededor del año 80. Es representado con un león con alas y lleva un libro. La actividad de este tema es que en el punto 1 tienes que relacionar cada evangelista con su símbolo representativo. Tienes a San Mateo, a San Lucas, a San Juan, a San Marcos y tienes que relacionarlo. Por ejemplo, San Mateo es representado con un ángel, con libros en manos. Entonces tienes que unirlo, ¿sí? Y así los otros 3 evangelistas. Luego, en el punto 2 nos dice, escribe el evangelio de este domingo, es decir, de este domingo 3 de mayo del 2020, ¿sí? Si es que no puedes conseguir el evangelio, si es que no puedes escuchar misa, me puedes escribir a mí para poder pasarte el evangelio y puedas tener tu tareita. Gracias.